Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Este es En Contexto, nuestra cita habitual de los martes. Y bueno, por supuesto, siempre tratamos los temas políticos, económicos, sociales, de impacto, y sin dudas la propuesta lanzada por el presidente de la República sobre una reforma laboral, aunque en realidad no planteó una reforma laboral, planteó un tema que generó todo un debate, una polémica, porque él dijo que estaba en sus planes eliminar la estabilidad laboral adquirida a los 10 años en el sector privado, porque a su criterio, y habló de cifras, esto atenta contra el trabajador porque los empresarios despiden a los 9 años. Esto es básicamente lo que dijo el presidente, y dijo además que esta estabilidad laboral obstaculiza la creación de nuevos empleos. Esto lo dijo la semana pasada. Toda esta semana se estuvo hablando del tema, y bueno, por supuesto, en este programa siempre invitamos a los que saben. Así que ya le doy la bienvenida a nuestros invitados. Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal, ¿cómo estás? Hola Estela, buenas noches a la audiencia también y acá a los compañeros. Bien, Jorge Rojas, él es abogado laboralista. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Estela? Muy buenas noches y un saludo a tu audiencia. Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasú, ¿qué tal? Buenas noches, Estela, también un saludo a la audiencia y acá a los compañeros. Bueno, quiero empezar con, como se dice por el inicio, doctor Rojas, definamos estabilidad laboral. ¿Qué es la estabilidad laboral? ¿Qué tal, Estela? Bueno, la doctrina hace una diferenciación entre el concepto de estabilidad laboral. Hay varios debates sobre la estabilidad, pero en última instancia el debate importante gira en torno a que la estabilidad es la capacidad que puede tener un trabajador de permanecer en su empleo sin que exista una justa causa de despido. La doctrina hace una diferenciación entre estabilidad propia e impropia. La estabilidad propia, que es la estabilidad propiamente dicha, es la imposibilidad de que el empleador de manera unilateral pueda dar terminado un contrato sin que medie una causal de despido. Y la estabilidad impropia gira en torno a que se pueda dar por terminado el contrato estableciendo unas sanciones pecuniarias que desalienten el despido. En términos estrictos, los doctrinarios del derecho plantean que la estabilidad impropia no es una estabilidad en sí, sino que le da un carácter también de mercancía al trabajo, que según declaraciones de la OIT, el trabajo no es mercancía. En nuestro derecho positivo, la estabilidad realmente existente, la estabilidad es la estabilidad propia. ¿Por qué? Porque para dar por terminado un contrato no basta a un trabajador estable, a un trabajador que ha alcanzado los 10 años, no basta con la mera expresión de voluntad del empleador, sino que es necesario iniciar un juicio de justificación de despido para ello, o sea que exista una causal legalmente probada para ello. Esto está anclado en el artículo 94 de la Constitución, que garantiza la estabilidad en el empleo y el derecho a una justa indemnización, ¿verdad? Esta prohibición y esta restricción de la autonomía de voluntad del empleador de dar por terminado el contrato está íntimamente ligado a las concepciones filosóficas y doctrinarias del derecho del trabajo, donde existe un principio protectorio y donde existe una restricción a la autonomía de la voluntad de las partes por ser la capacidad que puedan tener de imponer su voluntad, el capital y trabajo absolutamente distintas, ¿verdad? Entonces, para poder darle el carácter social al empleo, que no sea una simple mercancía, se establece la estabilidad como una seguridad que tiene el trabajador para poder ordenar su vida, para poder ordenar sus finanzas, sin tener encima de su cabeza la espada de Damocles del despido y de que de un día para otro, con 90 días de anticipación, pueda quedarse en la calle. Bien, perfecto. Después de esta introducción del doctor Rojas, acá no sé si estamos en las antípodas ideológicas entre la senadora Esperanza y la senadora Celeste. Una es liberal, la otra es progresista, pero más allá, que me gustaría profundizar sobre su visión misma con respecto a esta propuesta del presidente. ¿Cómo les tomó la propuesta del presidente que de repente planteó en una reunión de empresarios? ¿La vieron venir? ¿Fue improvisado? ¿Qué te pareció, senadora Amarilla? Bueno, por un lado te digo que es cierto lo que dijo.
Los empresarios a los 9 años le empiezan a despedir. Cartes hace eso. Cartes hacía eso en sus empresas. Nadie en la pool, en la cervecería, en la no sé qué, llegaba a 10 años. Él lo sacaba antes. Así que con conocimiento de causa, posiblemente el presidente dijo eso. Mira, el problema de siempre con los empresarios y la estabilidad laboral es que en realidad el empresario no tiene las manos libres para despedir a un funcionario que ya llegó a la estabilidad sin que medie un juicio. Aunque tenga las pruebas, lo que sea, no puede ni por si acaso sacarlo sin ir a un juicio. Y acá el problema es la justicia. Ese juicio puede tardar 10 años, 5 años. Entonces pierde su efecto tanto la voluntad del empleador como el destino del empleado. Casi todo en Paraguay termina en la justicia. La mora judicial es tremenda y ese es un problema con el cual el empresariado se encuentra con el tema de la estabilidad laboral. Entonces lo que hace es, por más buen funcionario que empleado que sea, a los 9 años le saca. Porque si llega a los 10 y le deja seguir, yo hablo de la realidad, no estoy diciendo que está bien y que está mal, le deja seguir, dice, ah no, yo le dejo que continúe porque es un buen empleado, pero luego el empleado puede ocurrir que se descomponga después, que diga, ah, ya no me puede echar, entonces ya comienzo a faltar o ya llego tarde o cualquier cosa que disminuya su rendimiento o que no le guste al patrón. Y ahí se encuentra con la obligatoriedad de un juicio y ese juicio no termina nunca. Esa es la verdadera problemática desde el punto de vista del empresario. Ellos lo que quisieran es suprimir el juicio para sacarlos. El juicio, lo escuchaba el de la UIP, pero no porque lo diga él, porque generalmente no coincidimos con Duarte, sino porque sé por otras experiencias que ese es el problema. Entonces, como que el empleador pierde sus derechos a los 10 años. Y lejos de beneficiarle al empleado ni al empleador esos 10 años, termina siendo absolutamente inocua la estabilidad. Porque lo quitan a los 9 años y no le sirvió a nadie. No le sirvió a nadie los 9 años y medio. A lo mejor es un funcionario excelente que producía muchísimo y con el dolor del alma a lo mejor el empresario lo saca, lo trae a uno nuevo que tiene que empezar de vuelta a aprender todo. O le recontrata bajo la misma figura. Y que es lo que muchos hacen, con lo cual el empleado pierde todos sus beneficios anteriores. Por antigüedad. Pierde antigüedad y pasa a hacer servicios personales, pasa a tributar IVA, etc. Es decir que de verdad la estabilidad tal como está no le sirve a nadie. Ahí vamos a quedarnos, eso no senadora. Sí, bueno, vamos a quedarnos ahí. Ok. La estabilidad no le sirve a nadie en este momento. Pero no es justificativo para cambiar una ley. Vamos a hablar de eso. Senadora Esperanza Martínez. Mira, yo tomo tu pregunta, Estela, del contexto en que el presidente se expresó de esta manera. No fue una conferencia de prensa donde él trae una propuesta y pone a la ciudadanía la reforma que quiere hacer en términos laborales. Estaba en una reunión de empresarios cuando estaba hablando de populismos y estaba hablando de que hay una industria de abogados, etcétera, y que él quiere crear 500 empleos y que para crear esos 500.000 empleos, él tiene problemas con la estabilidad. Entonces, y eso le va a ayudar al trabajador. En un ámbito empresarial, él coloca un tema que evidentemente es de interés, como lo acaba de decir Celeste, de los empresarios, porque es lógico que no quieren maderas de ningún tipo, y lo hace supuestamente en defensa de los trabajadores, porque después comienza a tratar de desdecirse y viene la ministra del Trabajo al trabajo. Fue imprudencia, fue populismo realmente de parte del presidente
¿Por qué lanza una cuestión o fue un globo sonda para después plantear el tema? Entonces, si el problema es crear 500.000 trabajos, yo estoy cansada que en el Paraguay se diga, acá hay que dejar los impuestos bajos porque eso va a traer la inversión extranjera. Nunca tuvimos alto y nunca tuvimos inversión extranjera. En este país, Estela, no sé, el 41% de los trabajadores gana menos que el salario mínimo vigente. El promedio escolar de los trabajadores es 10,5 años. La seguridad social le alcanza al 26%. Entonces, y la informalidad al 60%. Yo espero que el presidente Peña nos diga ¿Cómo le vamos a controlar a los empresarios que no hoy cumplen la ley? Porque estos despidos, ellos toman la realidad para justificar, van a crear una ley para que ellos lo que hoy están haciendo fuera de la ley se blanquee. Yo puse este ejemplo. Yo paso todos los días en rojo el semáforo en la esquina de mi casa porque me levanto tarde. Entonces me levanto tarde y paso semáforo en rojo. Como todos los días voy a ir al Congreso y decir, quiero que si la gente se levanta tarde, pase semáforo en rojo y no sea eso una ley de tránsito. Eso es lo que quiere hacer el presidente Santiago Peña. En un país donde lo que necesitamos es empleo digno. Necesitamos, porque todos estos empresarios que quieren prosperar, que quieren invertir o los que quieran venir, necesitan una sociedad que pueda consumir los bienes y servicios que se producen. Pero ¿y cómo vamos a producir si la gente está muerta de hambre? Si la gente no puede alcanzar. No tenemos salud que esté garantizado por el Estado. No tenemos educación que tenemos. Entonces, ganas menos del sueldo mínimo y tenés que pagar la salud, la educación, tenés que pagar el transporte desastroso que tenemos y no te alcanza. Esa es la realidad. Y este país tiene una constitución cuyo artículo primero dice que esto es un Estado social de derecho. Y eso es lo que se olvida Santiago Peña. De allí tiene que comenzar. No una reunión para congraciarse con los empresarios y tratar de quedar bien con ellos. Pues yo discrepo con que sea digno un empleo con salario mínimo, ¿eh? Claro, porque el problema, senadora, no digo que el salario mínimo sea digno. Tendría que ser el piso, pero acá es el techo. Y tampoco funciona. Pero porque son corruptos los empresarios. No sé si son corruptos. Y claro también. que no cumplen la ley. Un empresario de izquierda hace exactamente lo mismo. Y es corrupto, hay izquierda y de derecha corrupto. Lo que nunca se hace en Paraguay es el control ex post de la ley. Esta ley es viejísima y nunca se hizo. Pero en el Paraguay nunca se están sirviendo esas leyes y no le sirve a nadie. Pero no es digno el salario mínimo. No puede la gente vivir hoy día con 3 hijos y 2.500.000. Y hay que subir el salario. No, porque va a terminar siendo siempre escaso. Yo creo que... Y el empleado no puede progresar, porque yo le pago el mínimo y ya está. No tengo obligación de pagarle más. Entonces, por más que él sea el brazo de la empresa, el cerebro de la empresa, no, yo le pago el mínimo. Porque son... O sea, en realidad en un país ideal, en una sociedad ideal, no tiene que haber salario mínimo. Yo creo tiene que haber el pago justo a tu capacidad. Yo creo ahí, Estela, que tenemos que centrar un poquito el debate, porque en este caso no se está debatiendo el salario mínimo, sino se está debatiendo la estabilidad laboral. En el sentido de las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla, donde hablaba que, bueno, que se terminan nomás luego los contratos de trabajo antes de los 9 años, yo creo que todo debate sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento se dirimen al terreno de la práctica. El Ministerio del Trabajo sacó una nota técnica donde hizo un análisis del sistema REO, Registro Obrero Patronal, y de IPS acerca de los trabajadores estables. La ministra venía con una serie de declaraciones que desde el año 2013 al 2023 hubo una reducción de los trabajadores estables, entonces que bueno, eso a ellos les conmina a plantear una reforma laboral que elimine la estabilidad. Más específicamente en ese informe, en esa nota técnica, se establece una variación del 5% de los trabajadores estables del 2013 al 2023. Pero acá hay una cuestión que partir de esos datos, desde una perspectiva de un individualismo metodológico, partiendo de una desagregación y unos datos inconexos, caemos en una falacia.
Entonces, si se plantea que existió un 5% de variación de trabajadores estables, ignorando que existió una pandemia que destrozó los puestos de trabajo, ignorando que hay una cantidad de trabajadores que salieron, que se jubilaron, atendiendo también a las transformaciones que hay en el mundo del trabajo en relación a la economía de plataforma, etcétera, no es tener un debate serio. Yo creo que la ministra no es ajena a estas transformaciones, pero también creo que entra con un lenguaje engañoso a la hora de establecer cuál es el debate que hay en la sociedad paraguaya. Establece que, bueno, entonces esta es una problemática, entonces para poder solucionar esta problemática que en sí misma no es catastrófica, que en sí misma no es algo que mueva las placas tectónicas del mundo del trabajo, plantea una regresión y plantea que, bueno, la solución es mandar hacia atrás la rueda de la historia. Nosotros no podemos estar de acuerdo con ese tipo de planteamientos y también que la ministra tiene imprecisiones teóricas a la hora de presentar el problema. Después de las declaraciones de Peña, la habrá dejado en offside. Ella empezó a plantear que, bueno, que el problema es la inamovilidad laboral. Que no existe. Tal cosa como la inamovilidad laboral no existe. O sea, no existe para los trabajadores estables porque no existe un vínculo pétreo, eterno e inmutable entre el trabajador y el empleador. ¿En qué caso existen el derecho al trabajo y la inamovilidad? En el caso de los dirigentes sindicales y en el caso de las mujeres amparadas en el foro maternal, mientras duren las condiciones que dieron nacimiento a esa inamovilidad. Pero desde el momento en que se trata de poner en la discusión pública y en la esfera pública de una manera inexacta, denota dos cosas. Denota o una ignorancia e ineficacia, o que se tiene ganas de mentir a la gente, y yo no creo que la ministra sea ignorante o incapaz, sino que tratan de bajar de forma engañosa al debate para poder ganar el sentido común y para poder plantear políticas regresivas que no sirvieron en ningún lado. Ahora, senadora Celeste y doctor Rojas, como el gobierno plantea este tema, no, antes de los 10 años se le despide a la gente. Y hay algunos que despiden para siempre y hay otros que recontratan, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es como el núcleo del fundamento del gobierno. Y por eso dice, no le sirve ni al empresario ni al empleado, dicen, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, Estela. Yo estoy contando la realidad. Yo no coincido ni con la ministra ni con Peña. ¿Cuál es la fórmula? No conozco. Pero lo que yo sé es que el código laboral tal como está no sirve. No sirve, y una ley que no sirve tiene que cambiarse. Acá los empleados no tienen ni la cuarta parte de los beneficios que tienen en cualquier lugar del mundo. Pero senadora, en ese punto el sueldo nomás, mínimo les estanca. Claro, ¿Cuál es la fórmula? Y tendrán que los laboralistas ilustrarnos, pero este código no sirve. Mira, lo que tendría que hacer es poner recursos en el Ministerio del Trabajo, inspectores de trabajo que no sean corruptos e ir a aplicar. Nosotros acabamos de terminar un trabajo, Estela y acá los compañeros, con las empresas de guardias de seguridad. Un año nos sentamos, los guardias así como los empresarios. ¿Por qué? Porque el guardia de seguridad era un esclavo, era un mensú, ¿verdad? No le pagaban el sueldo mínimo. Empresas que licitaban con el Estado, en la licitación dicen un monto, pero le pagan la mitad. Le hacían pagar su uniforme, su carnet, el curso de capacitación, su pistola, etcétera. Entonces llegaba a fin de mes y el trabajador le devolvía dinero al empresario. Y nos sentamos a hablar. ¿Y qué nos dijeron los empresarios serios en este país? Porque hay que reconocer que hay gente que es seria. Senadora, nosotros vamos a cumplir mejoras para el empleador y vamos al empleado y vamos a acordar eso, pero que el Ministerio del Trabajo y todos los organismos de control a todas las empresas MAU, que son la mitad de las que están funcionando, les clausuren o les hagan cumplir las normas. Acá el problema es la impunidad. O sea, acá es la impunidad. Yo les comentaba antes de comenzar, AMLO, que acaba de salir del gobierno de México entrando. Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador. Tiene crecimiento económico, aumentó la inversión extranjera, sacó a la gente de la pobreza y aumentó 100% el salario mínimo. Porque
las sociedades que han entrado en abundancia es cuando han generado condiciones para los trabajadores. La Europa, que en un momento dado tenía un estado de bienestar, tenía los requisitos, dice Celeste, tenían buenos salarios, tenían vacaciones, tenían aguinaldos, tenían una serie de incentivos para la buena producción. Pero acá nuestros empresarios quieren hacer a costa del trabajador. Y acá lo que hay que, no es que hay que pagarle miserablemente a la gente, porque la gente tiene que vivir. Lo que hay que es usar la ciencia, la tecnología para mejorar la producción y con eso conseguir, digamos, el crecimiento de las empresas, pero no a costa de los trabajadores. Por eso es que no podemos en 70 años salir de la pobreza, porque este modelo lo que hace que claro que los empresarios les va bien, pero lo que no hay es un sector, no hay clase media en este país, porque todos ganan mal. No es que en este país no se trabaja, todos trabajan, pero tienen unos sueldos miserables, trabajan a destajo. Y con este tema de la estabilidad va a empeorar la informalidad y va a empeorar el desempleo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene 40, 50 años, hoy le sacan de su trabajo, porque va a cumplir 9 años, ¿quién le contrata? Miren ustedes algún pedido de empleos que dice, de mayor de edad hasta 35 años, hasta 40 años, hasta 37 años. Pues esa fue una crisis con los bancos, cuando vino toda la crisis que se quedó gente de alto nivel de competencia, pero tenía 50 años, y los nuevos bancos contratan a la gente joven. Y es más barata también. Y es más barata también. Entonces, si Estela hoy te echan a vos de tu trabajo, si te echan a vos de tu trabajo y no te recontratan, no es tan fácil, a pesar de todo el know-how que vos tenés, porque siempre ya va a haber alguien más joven que también va a ser competente y que lo más barato no siempre es lo mejor, pero es lo que en este país se usa como parámetro. En ese sentido, nomás quería reforzar lo que planteaba la senadora Esperanza Martínez en la renuncia que tiene el Ministerio del Trabajo en su rol de contralor y en su rol de vigilancia del mundo del trabajo. En Paraguay existe solamente 19 fiscalizadores a nivel país para poder realizar todas las inspecciones en todas las empresas existentes. Dicho por la propia ministra. Claro, y eso denota que no es una prioridad el control del Estado sobre el mundo empresarial y sobre el capital. Entonces, algo que tenemos que también ponernos a discutir acerca de, bueno, el Ministerio mismo, al plantear que esto es una problemática, está afirmando su propia incompetencia en poder realizar los trabajos que le encomienda la ley de ser un fiscalizador del mundo del trabajo. Y una cosita nomás que te quería plantear en torno a lo que decía también la senadora Celeste. Dicen que este código no nos sirve más, que no le sirve a nadie. Creo que ese también es un discurso ideológico que hay que tener cuidado. En todo caso, lo que tendríamos que plantear es que Paraguay también pueda firmar el convenio 158 de la OIT, que en la década de los 90 los empresarios se negaron a firmar, que Paraguay firme como Estado, que es un convenio sobre la terminación de contrato de trabajo. El convenio 158 establece que los despidos no pueden darse sin una justa causa y que los despidos no pueden ser arbitrarios. O sea que protege al trabajador contra el despido arbitrario. Y en razón de no haber firmado el convenio 158, nosotros mantuvimos la estabilidad laboral del primer código de la década del 60. Entonces, al ser una concesión a los empresarios, ahora quieren venir por el pan y por la torta y eso es inadmisible. O sea que plantear como una reforma modernizadora, ni siquiera suscribir los convenios internacionales de la OIT y retrotraernos a momentos anteriores a 1960 es un despropósito en sí mismo. Entonces, es una cuestión también para debatir y es una cuestión para que tengamos en cuenta a la hora de plantear modernización o ir hacia atrás, ¿verdad? Pero yo no estoy planteando un retroceso a 1960, todo lo contrario. Yo estoy planteando modernizar el código. Ya sabemos que existen empresas en el mundo donde el funcionario tiene un lugar de relax y descanso, donde tienen un gimnasio, una sala de baile para desestresarse, etcétera. Acá cuando se quiso poner una sala de baile armaron un escándalo.
a la hora del receso había una historia de baile que Eusebio Ramón Ayala quiso instalar en Itaipú, se armó un escándalo. Y está probado que eso es un beneficio más. No hay guarderías todavía. Acá no hay los beneficios pero que hay en el primer mundo. Ahí lo que yo te quiero plantear, senadora, es que en nuestro país, dentro de un contexto de debilidad institucional, donde el cumplimiento de la ley es una opción para los poderosos, entonces lo que se plantea es facilitar el despido para mantener el despido, o sea, para mantener el trabajo. Esa es la parte que a mí no me cierra. No, a mí tampoco. Ni que genere empleo. Actualmente no tiene ¿Cómo va a generar empleo? Claro. No, eso no tiene asidero. Sí, pero lo que me parece un escenario un tanto peligroso, es decir, la ley no funciona, eliminemos los derechos. Claro. Porque entonces pero se yo va no estoy diciendo eso, pero la ley no funciona. No, pero digo nomás. La ley hace rato no funciona. Claro. Acá ¿Cómo hacemos? los empleados Para que se se el control de la ley lo que no funciona. 2.500.000 no tienen beneficios, no tienen descanso. Todo el mundo está hoy día trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y encima no tiene hay que más subirse al colectivo y llegan 2 o 3 horas a su al casa. colectivo de mierda y Claro. tiene que levantarse a las 4, no tienen vida. Exacto. No tienen vida, solamente, y el sábado y domingo tienen que limpiar su casa, lavar la ropa y cocinar para toda la semana. Pero no funciona nuestro sistema laboral. Te vuelvo a decir, no soy la indicada para sugerir propuestas, pero yo quisiera que se implemente el teletrabajo. En montones de cosas puede haber teletrabajo, que se respeten las 8 horas, que los empleados tengan una vida propia, así tengan que trabajar de noche, pero que tengan horas libres de día. Acá nadie tiene horas libres. Acá es trabajo para ganar sueldo mínimo. Entonces, por más que vos seas el brazo operativo de la empresa, nadie te paga más el mínimo, porque con el mínimo yo ya cumplo. Evidentemente no funciona, no funciona. Ahora, yo no me atrevo a decir que funciona, pero tal cual como dijo ella, hay que empezar a trabajar en reformas en serio, así nos lleven 3 años, pero que sean los últimos 3 años de problema. Exactamente. Mira. Pero yo quiero cortar acá porque tengo que irme a una pausa y a la vuelta vamos a hablar que como el presidente tiró a la mesa, diríamos, aunque después un poco como le puso freno de mano, incluso hasta el presidente de la UIP reclamó que no se haya invitado a los otros sectores, o sea, como que le dio un tironcito de oreja al presidente de la República, porque dijo, no solamente los empresarios tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Pero eso vamos a seguir hablándolo después de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto con nuestros invitados, la senadora Celeste Amarilla, Esperanza Martínez y el doctor Jorge Rojas, abogado laboralista. A mí a veces me preocupa que nos pase como el terotero, que a propósito plantean un tema polémico, controversial, y cuando la cuestión de fondo es mucho más grave, pero de eso no se habla. Y concentrémonos en el tema del empleo. El problema del empleo en Paraguay es la informalidad. Se habla entre el 60 y el 70% de gente que sobrevive en la informalidad, gente que no va a tener jubilación, que no tiene seguridad social. Y ese es el problema del empleo en Paraguay y no la estabilidad laboral. Y a mí me preocupa a veces cuando esta menguada oposición cae en la trampa discursiva del gobierno y no se le empuja a el otro debate que es mucho más importante. Entonces, ¿cómo ustedes van a plantear? Vamos a suponer, esto no está todavía sobre la mesa. El presidente lanzó, al final le puso freno de mano, pero en algún momento puede aparecer. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? Vamos a empezar, Esperanza, contigo. No, en el caso de la estabilidad o en general. No, nosotros no vamos a apoyar el cambio de la ley bajo ningún punto de vista. Y es lo que yo te decía al inicio del programa. Acá el problema es otro. Acá, primero que la creación de
de nuevos puestos de trabajo y la inversión extranjera que aumente en el Paraguay no depende de esto. Es una falacia y una mentira. Acá no hay inversión extranjera. Ni porque tenemos salarios bajos, mentira, siempre tuvimos bajos y no tenemos inversión extranjera. Nunca pagamos al trabajador lo que dice la ley y nunca tuvimos inversión extranjera. Acá lo que tenemos es narcotráfico, tenemos un poder judicial corrupto y sometido al poder político o los poderes fácticos. Acá nosotros no tenemos garantías en infraestructura, no tenemos una población educada para poder ser mano de obra especializada, que hoy es lo que busca las grandes inversiones. Necesitamos conocimiento tecnológico, informático, ya no basta saber y leer, porque no es el empleado que hace el trabajo manual. Hoy hay mucho de trabajo intelectual colocado en este modelo de desarrollo. ¿Estamos preparados? Claro que no estamos preparados. 10,5 años de educación tiene la mayoría de la población o el promedio de la población trabajadora. Entonces, en vez de que se toque el problema de la inversión extranjera que les interesa al gobierno y de la generación de empleos, ¿cómo vamos a hacer eso? Y vamos a hacer justamente, primero, mejorando la calidad del empleo. Segundo, apostando a el tema de la reconversión económica. Dejar de ser un país extractivista que manda todo lo que produce en cajones para poder tener industrias que generen empleo. Tenemos que romper con la corrupción, con el narcotráfico, tenemos que darle seguridad económica y tenemos que invertir. Esa plata de Itaipú, que no sabemos nunca dónde se va a ir, en vez de que se use como caja chica del Partido Colorado para las elecciones municipales, que sirva para invertir en la ANDE, que sirva para invertir en la seguridad social, la crisis que hoy tenemos de recursos en la seguridad social. Acá hay que plantear reconversiones en otros aspectos y no venir a tocar un artículo del Código Laboral que, como vos decís, es una distracción, porque en realidad este gobierno no quiere afrontar los problemas de pobreza, de desigualdad y de cambios estructurales en el modelo de producción. No tiene nada, no tiene ningún proyecto para eso. Senadora Celeste, si plantean el tema de no, la yo estabilidad. no voy a apoyar ni un cambio individual de este artículo. Yo solamente apoyaría un trabajo en serio, largo y consensuado sobre un montón de reformas laborales. Pero así descolgado, este artículo vamos a sacar y no va a haber más estabilidad, va a ser peor de lo que tenemos. Acá el Paraguay tiene que tratar de salir de la pobreza. Y de la pobreza no se sale con el sueldo mínimo, no se sale repartiendo tierras, no se sale con subsidios, no se sale. De la pobreza se sale solamente con educación. Esto ya nos han demostrado los tigres del Asia, que dieron vuelta a su economía y prepararon a la gente para eso. Corea, 20 años atrás, todavía tenían el agua hasta acá de arroz, o 30 años atrás. Y muy pronto empezaron a competirle a Japón con el Hyundai o con el Kia, a la Toyota. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, formar a la gente para que pueda traspasar esa barrera del sueldo mínimo. Porque con el sueldo mínimo nadie va a salir de la pobreza, nadie. Entonces tienen que formarse personas con profesiones que no sean derecho, porque acá lo que sacamos es abogaditos a la calle que luego no tienen trabajo. Acá se tiene que redireccionar la formación y hacer que la gente estudie lo que va a tener trabajo los próximos 20 años, 30 años, Pero 40 lo que hace años. falta, senadora, es que nuestras élites económicas piensan así. Así ¿Y es. piensan así Bueno, o no? y ojalá No. escuche a alguien y piensa, nadie piensa en eso. Todo el mundo piensa en el status quo, que es lo que conviene. Yo te pago salario mínimo, yo te doy 10 años de estabilidad, te echo a los 9,5 y así continúa todo igual. Nadie habla de esto. Nadie habla, porque hay una clase que se hace rica y hay una clase que no se
traspasa el sueldo mínimo, no traspasa. Y ningún gobierno, ni liberales ni colorados, desde el golpe para acá, desde Stroessner para acá, ni un gobierno se sentó a pensar cómo salir de la pobreza. Y lo que es peor, ninguno se sentó a analizar que todo hicimos no sacó todavía 4 paraguayos de la pobreza. 4. Ni construir vivienda, ni repartir tierra, ni los subsidios, ni la tercera edad. Nada ha sacado 4 paraguayos de la pobreza. Eso es lo que eso es lo que hay que ocuparse. Y seguramente eso va a requerir reformas en la ley electoral. Pero nos tendrán que decir los expertos, seguramente va a requerir reformas en la ley de educación, en las leyes de educación, seguramente va a requerir muchas reformas, pero hay que comenzar. ¿Cómo Corea salió? ¿Cómo Malasia salió? ¿Cómo hoy son los tigres del Asia? Y nosotros no podemos siquiera hacer una maquila para, no sé, para Canadá. Claro, una cuestión nomás y señalar que creo que tenemos que ser cuidadosos antes de hacer cualquier tipo de afirmación en relación al salario mínimo. Es cierto lo que dice la senadora de que nadie sale de la pobreza con salario mínimo, pero esa es una cuestión absolutamente estructural. El salario mínimo es el monto ínfimo que necesita el trabajador para volver a su casa, reproducir materialmente su vida para poder volver a producir al día siguiente. Es lo mínimo que la fuerza de trabajo necesita para poder volver a producir. Entonces, plantear que una eliminación del salario mínimo sería la solución a la pobreza es también casi Yo como no que lo que dije Peña plantearía de que eliminando la estabilidad se sacarían los despidos. Yo no dije Después, eso. otra cuestión que me parece importante es que, bueno, es cierto lo que dice la senadora, que bueno, que tenemos que cambiar. Más que la educación, que también es una dimensión importante, tenemos que centrarnos en nuestra matriz productiva. Peña no puede plantear que eliminando la estabilidad del trabajo se van a crear 500.000 fuentes de empleo. No, es saliendo de nuestra carácter de país de producción primaria, es salir de nuestra posición subalterna a la División Internacional del Trabajo, y es también grabando ciertas actividades que ahora no nos permiten pasar a un proceso de industrialización, y la inversión externa, como dijo la senadora Esperanza Martínez, etcétera. Entonces, para tener en cuenta que un cambio en la legislación laboral no va a ser bajo ningún concepto una forma de desarrollo, y hay que estar bien alertas también con los discursos que metemos para evitar caer en la misma trampa discursiva que el gobierno nos quiere meter. Aprovechando, doctor, que sos abogado laboralista, si tuvieras que aconsejar reforma laboral, ¿qué aconsejarías? Yo creo que el mundo, Estela, creo que el mundo del trabajo está en constante cambio, y creo que eso nadie puede negar. Ahora, que las soluciones que nosotros demos a los cambios existentes en el mundo del trabajo tengan un carácter regresivo, eso es lo que me preocupa. Claro que hay que actualizar la ley laboral. Claro que hay un mundo de trabajo de plataformas que está en el limbo. Claro que hay situaciones que no están regladas y que ponen a un grupo importante de ciudadanos paraguayos por fuera de la seguridad social. Claro que Paraguay está atrasado en términos de protección de derechos, en términos de seguridad social y en términos de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, empecemos primero por el respeto a la ley. Empecemos porque el Ministerio del Trabajo sea también un ente rector y fiscalizador del mundo del trabajo para que no se den estas inequidades, pero también planteemos legislaciones que puedan analizar los problemas reales del mundo del trabajo. Como te había planteado, después de la pandemia la economía de plataformas creció exponencialmente, y esos son ciudadanos que están por fuera de la seguridad social. Esos son ciudadanos que están por fuera de todo tipo de protección del Estado y son trabajadores. Entonces, esas son las cuestiones que deberíamos analizar antes de plantear volver a tiempos anteriores a 1960. Estela, el tema del salario mínimo, quiero nomás aclarar para la audiencia, cuando hablamos de cualquier país desarrollado y hablamos de un salario mínimo, hablamos en un país donde la salud
se tiene a través de la seguridad social, que es parte del salario, donde el tema de la educación, hay educación pública, donde la gente puede. Entonces, en España, en Francia, en Alemania, claro, está cubierta la salud. El rendimiento del salario mínimo claro, es otro. Porque tenés resuelto claro, los servicios salud, públicos. educación. Claro. Vos Hasta con el transporte salario escolar, claro, tenés que comer, tenés que pasearte, tenés que vestirte. En el Paraguay, con tu salario o con tu ingreso, tenés que pagar, hacer la apoyada para que te atienda el sistema de salud. Tenés que pagar la educación, porque no hay educación gratuita a pesar de lo que dice la ley. El transporte es de mala calidad, tenés que comprar tu autito, tenés que hacer lo que sea para poder no tener transporte público. Entonces, ese salario te convierte en un mendigo, porque no llega a tener los otros aspectos que hacen al bienestar del trabajador. Por eso es que la gente invierte en la salud, invierte en la educación como parte de las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? Y eso es todo, es un todo en todas partes. Por eso, cuando te ponía el ejemplo de México, cambiaron el sistema de salud, invirtieron en el sistema de salud, invirtieron en la educación. Uno de los primeros temas contratados allí fue aumentar el salario de los docentes, que era un tema histórico en México, y lograron aumentar 100% el salario mínimo, y eso en base a que el país creció, en base a que el país tuvo mejoras económicas. Entonces, aquí lo que tenemos que sentarnos y nos tenemos que poner de acuerdo es en pensar en un Paraguay para 6 millones de personas, no para 300 familias privilegiadas. ¿Es posible eso? ¿Es posible? ¿Es posible sentarse? Porque hoy, con la hegemonía del Partido Colorado, y sobre todo de un sector también dentro del Partido Colorado, me da la sensación de que esa mayoría hace que ellos digan: no necesitamos sentarnos a debatir, porque nosotros tenemos la mayoría para imponer lo que queremos en el Congreso. Pero más allá de eso, este modelo está agotado. O sea, estamos girando en círculos. Hoy no es posible, Estela. No es posible. Hoy no es posible. Este gobierno no escucha. El Partido Colorado está borracho de poder, porque han logrado han logrado la mayoría en las dos cámaras, están haciendo lo que quieren, y la oposición está absolutamente devastada, desarticulada, deprimida. No estamos levantando cabeza, estamos tratando todos los sectores de levantar cabeza, así que en este momento no es posible. En este momento, que se mantenga el statu quo, no sea que hagan peores cosas. Pero debería ser posible. Pero ¿cómo no va a ser posible? Pues si países con 30, 40 millones de habitantes han salido adelante. Vuelvo a decir el ejemplo de los tigres del Asia. China. A ver, no sé cuántos estupidillones de habitantes y han sacado millones de la pobreza, pero ¿cómo 6 millones no vas a poder? Pero hoy día no es posible. Hoy día la gente ya está pensando otra vez en las elecciones de intendente, en la siguiente: yo voy a ser candidato, yo voy a ser candidata, fulano va a ser candidato. Acá se quiere el poder por el poder, para los beneficios personales, y incluyo a casi todos los partidos. No, incluyo a todos los partidos. A todos los partidos, con excepciones en cada partido. ¿Y el presidente Peña no es diferente a la dirigencia tradicional colorada? Yo le veo súper diferente, ¿eh? Yo le estudio a Peña, súper diferente. Ahora, la lástima que no le veo incómodo. No le veo incómodo en esa satrapía que integra. Para mí, él es diferente, pero está cómodo con el cachivacherío que le rodea. Senadora. No, yo creo que él es un peón dentro del sistema. Él no es un líder de cambios, digamos, de una alternativa en el Paraguay. Porque nosotros tenemos 70 años de un sistema que se ha consolidado, cuyo resultado es desigualdad y pobreza. Ese es el resultado. Concentración de la riqueza, un Estado
que no puede ser el árbitro para resolver los problemas de la sociedad, cuyo mandato constitucional es el artículo 1, vuelvo a repetir. Nosotros, como constitución, como contrato social en el Paraguay, hemos dicho que vamos a construir un Estado social de derecho. Y eso es lo que no hay. Y eso es lo que no se quiere, porque la casta de privilegiados vive de sus privilegios, vive de incumplir la ley, vive del negocio lícito y del negocio ilícito. Porque este tema del narcotráfico y todo este tema del lavado, del contrabando y de todas las otras irregularidades de la falsificación están conviviendo en las élites de los gremios empresariales. ¿O acaso el señor Lalo, que acaba de fallecer, el diputado, no era uno, creo que era el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, de su departamento, ¿verdad? Entonces, escuché a los gremios decir: lamentamos que un representante nuestro, de un presidente de un departamento de nuestro gremio, hoy forme parte del crimen organizado, ¿verdad? Entonces, acá si no tenemos un saneamiento en ese sentido, es muy difícil, porque en realidad ese poder es un poder que te aniquila. O sea, la ley es para los vulnerables. Para los vulnerables, es para la mula que lleva la droga, es para el que reparte la droga en los barrios, pero no para el gran narcotraficante, no para el gran evasor de dinero o el gran evasor de impuestos en este país. Acá aparecen los escándalos, después se quedan todos guardaditos, nadie sabe en qué estancia, quién para lo que era el dueño, dónde se cayó la droga. Cuando hubo el escándalo de las falsificaciones de factura, ¿vos sabés quiénes son los empresarios falsificadores de factura? Ah, si hubiera sido Celeste o Esperanza, hubiéramos estado en tapa 5 días de la semana por 3 años, ¿verdad? Pero la protección. Entonces, este país no es visto como serio para la inversión extranjera. No somos serios. ¿Quién va a traer? ¿Qué dinero decente, qué dinero importante va a venir al Paraguay en estas condiciones? Y yo termino con una preocupación que se lo dije al ministro de Economía cuando trajo su integración del Ministerio de Economía con la Secretaría Técnica de Planificación, que siempre fue débil, que tuvo sus problemas, pero que era la única instancia en el Paraguay que tenía una mirada de un Paraguay a 20, a 30 años, y que miraba a la totalidad, no al ministro de Economía, que mira solo a los empresarios y no mira a los 6 millones de paraguayos. Cuando se fusionó Estela, le dieron de baja, porque le dieron salidas alternativas a 38 o 39 funcionarios que tenían desde 10, 15 años de experiencia. Yo no escuché qué área del Ministerio de Economía tiene un proyecto 24 o 23, ya que ingresó Santiago Peña en el 2023 a 2050. O al 2040, para no tocar el 2030, que es satánico, ¿verdad? Pero pongamos otras fechas para que no sea satánico. ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algún proyecto de desarrollo, una propuesta de cómo vamos a cambiar este modelo? ¿Vos escuchaste alguna vez? ¿Vos leíste algún plan de Santiago Peña? Por eso es que yo creo que él no viene para cambiar las cosas, viene para administrar los deseos de la calle España. Yo les agradezco muchísimo su participación esta noche. La senadora Celeste Amarilla está muerta de hambre, ¿verdad? Ay, sí, muerta de hambre. No cuente mi vida privada, mis intimidades. No, pues está trabajando desde la mañana, por eso. Sí, por eso. Así que les liberamos, así que les agradezco muchísimo por participar esta noche. Gracias a vos. Gracias. Un saludo a la audiencia. Bien, de esta manera llegamos al final de esta primera parte. Les invito a continuar con nosotros porque vamos a hablar
de economía. Un poco también vamos a tocar este tema con la economista Verónica Serafini, el tema empleo, la estabilidad es un obstáculo para la creación de nuevos empleos y obviamente vamos a hablar también sobre la economía, qué hizo el gobierno hasta ahora y cuál es la proyección que tenemos a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto. Ya tenemos a nuestra invitada, la economista Verónica Serafini. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, buenas noches, Estela, un gusto estar aquí con la teleaudiencia. Igualmente. Bueno, la idea un poco era hablar de esta reforma que planteó el presidente de la República. Tuviste la oportunidad de escuchar un poco aquí a nuestros invitados anteriores. ¿Tenés una opinión sobre ese tema, Verónica? Y no difiero mucho de lo que se señaló en el panel anterior. Yo creo que sí se necesitan reformas, hay muchísimos cambios en el mundo laboral. Reformas, en primer lugar, tienen que ser integrales, hay que mirar un poco más el panorama más amplio y ver sobre todo los diferentes determinantes de los problemas laborales que hay, porque son distintos en la juventud, en las mujeres, en las personas de 50 años, en determinadas regiones del país. Y por otro lado, el segundo principio fundamental es no retroceder en los pocos avances que tenemos en nuestro marco legal. Y lo que en todo caso habría que hacer es que se cumpla la ley. Claro. No, si tenemos una ley que se tiene que cumplir, pues que se cumpla, no cambiar porque no se cumple y no se puede, claro. Salvo que tengamos algún muy buen estudio que diga que eso va de contramano, pero ahí empieza la negociación para que eso no se traduzca en un retroceso. Un principio básico de derechos humanos es no retroceder en los avances. Y hoy, en lugar de tener que retroceder, justamente lo que tenemos es que generar más derechos a un empleo digno en grupos muy grandes de personas que están por fuera de los derechos. Como por ejemplo, y se trató muy bien el panel anterior, todo el trabajo en la casa, el trabajo de plataformas, son nuevas formas de empleo que no tienen ningún tipo de protección. Y creo que tendríamos que discutir una reforma integral y viendo todos los aspectos que hacen al problema. Por supuesto, considerando la matriz económica. Es muy difícil que aprovechemos el bono demográfico o la gran cantidad de mujeres que quiere trabajar con sin modificar el modelo productivo que tiene que generar empleos. Ahora, no sé si existe una mirada, diríamos, de lo que fue ya este año de gobierno y en términos económicos los cambios que hizo el presidente de la República, por ejemplo, la superintendencia de bancos, etcétera. Un poco eso, tu mirada sobre eso, pero sobre todo después me gustaría que hablemos de las verdaderas reformas que faltan en este país para cambiar el Paraguay y no mantener este status quo con algunos parches, diríamos. A ver, Paraguay es un país que en general se caracteriza en los indicadores de medición de la situación en términos institucionales relativamente bien. Porque tenemos cumplimos con las instituciones que nos piden, cumplimos con el marco jurídico que nos pide. El problema es que después hay una brecha muy importante a la hora de hacer funcionar bien las instituciones. Ese es cuando miramos indicadores que no solamente tienen que ver con la implementación de las normas o la creación de instituciones y empezamos a mirar qué resultados se tienen, ahí es donde está nuestro problema. Y eso pasa en general en todo, inclusive hasta en los indicadores de desigualdad de género. Tenemos un montón de leyes, tenemos ministerios, pero cuando vemos las estadísticas nos encontramos unas brechas de las mayores de Latinoamérica. Y lo mismo pasa en la política económica. Aquí lo que tenemos que tratar de hacer es que ese esfuerzo
que se hizo en la institucionalidad se traduzca en medidas y en mejores condiciones de vida, que eso llegue a la población. Y en esa llegada creo que hay que hacer, hay varios desafíos, desde el sistema judicial, que penalice el que no se cumpla bien o el que no se desarrollen las políticas que se tienen que desarrollar, y por otro lado implementar eso con políticas. Una institución o una ley sola no sirve si no hay política, claro, o programa, y después si no tiene presupuesto tampoco. Claro que suele ser un poco esta solución fácil, el atajo en el Congreso que uno ve. Hay una problemática y dicen, por ejemplo, aumentemos las penas para el secuestro, para la violación de niños, pero mientras tanto institucionalmente no se mira ese otro campo que es un poco más donde el trabajo hay que hacer realmente. Y sobre todo las causas. Sí. La institucionalidad y las leyes lo que busca es normar una política, pero la política pública es la que ataca las causas, y la política pública es la que tiene los recursos para atacar las causas. Y ahí es donde está nuestro problema. Muchas veces aprobamos leyes que no se operacionalizan después en políticas, o hay políticas, tenemos muy buenos documentos, pero esas políticas no tienen recursos en el presupuesto. Entonces, en la cadena de las políticas públicas nos quedan patas sin... nuestra mesa no tiene todas las patas. Entonces, en algún lugar se cae, se pone chueca y la mesa no sirve. No hay punto intermedio. Si la mesa no permite usarse, no sirve aunque esté ahí con la mitad de sus elementos. ¿Y por qué es tan difícil eso? Yo creo que es un problema de economía política. Primero ¿Cómo se entiende eso? De toma de decisión, de quién toma la decisión y de para quiénes se toma la decisión. Y ahí entra todo, cómo creamos la política pública, para quién, y también cómo financiamos esa política pública. Porque a veces tenemos también buenas políticas públicas, pero no le damos todos los recursos necesarios. Entonces también hay problemas. Podemos tener una muy buena política de salud, por ejemplo, en los papeles, pero si nosotros no financiamos todos los componentes de esa política pública, pagamos salarios, construimos hospitales, pero no hay medicamentos, claro, la política sanitaria no sirve. Aunque esté creciendo el presupuesto, aunque se realicen reformas, infraestructuras, y todas nuestras políticas tienen déficit en ese sentido, les faltan componentes. Y después le echamos la culpa que la política no sirve, pero en realidad, si volvemos al ejemplo de la política sanitaria, nunca va a ser eficiente la inversión en salarios o en hospitales si no hay medicamentos, porque para que cure la medicina necesita insumos y medicamentos. Entonces, no es un problema de que tenemos que gastar menos o más eficientemente, lo que tenemos es que gastar más en donde falta. O sea, a veces nos vamos en esos debates que no construyen y nos sirven para que entendamos cómo funciona finalmente la gestión pública. Ahora, yo siempre digo, Verónica, y corregime si no es así, que la gran revolución en Paraguay es la reforma del Estado. Y en esa reforma del Estado, sobre todo en esos privilegios que existen, no solo en términos de función pública, sino también cómo funciona el Estado para determinados sectores, ¿verdad? Mismo esto del tema de la reforma laboral, se tiene la mirada empresarial nada más, porque el presidente de la República no es que lo planteó convocando a los sectores para debatir una reforma laboral, sino que prometió en un foro empresarial que él iba a plantear la eliminación de la estabilidad laboral, y finalmente ahora parece que como que
le puso un freno de mano. Pero cuando hablamos de esa reforma del Estado, ¿es el gran cambio en Paraguay o no? ¿O podemos quedarnos otra vez en la cuestión legislativa, estructural y finalmente no se hace nada? Yo creo que hay muchas cosas que están que no es necesario cambiar tanto. Se crearon buenas instituciones. El problema que creo que hay son otros, es los conflictos de intereses, la captura del Estado, la puerta giratoria, todo aquello que hace que lo que se construyó bien no funcione bien. Y eso es lo que nos hace daño. Y ahí nos hacen falta grandes reformas. Hace unos años hice un estudio sobre los consejos público-privados. Y ahí encontramos quiénes están representados. Y por supuesto que las decisiones van a ser tomadas basadas en intereses particulares, si están representados los intereses particulares en esos consejos. Eran como 40 consejos y de esos 40 consejos, 36 tenían la representación de un determinado sector. Y claro, las decisiones se toman ahí. Tal vez el caso más emblemático de los últimos años es el de la Comisión de Conformación de la Tarifa del Transporte Público, donde solo están los empresarios del transporte. Claro, no hay ningún usuario del transporte. No están los usuarios. Ninguna organización que represente a los usuarios. Y eso mismo pasa con una reforma tributaria. Cuando hay que discutir la reglamentación de una reforma tributaria, uno ve que están sentados quienes evaden, porque hay estudios que nos dicen dónde está la evasión. Entonces, bueno, en las mesas de negociación tienen que sentarse de todos, de manera a contrarrestar ese peso excesivo que tienen determinados sectores y que finalmente son los que marcan la pauta. Nosotros tenemos, me arriesgaría a decir, 20 años de proceso económico sin reformas sustanciales en el modelo. Seguimos teniendo una matriz primaria exportadora como en el 2000. Seguimos exportando más o menos, con algunos cambios en las proporciones, pero si nosotros vemos un mapa, hay un muy buen mapa hecho por la Universidad de Harvard, vemos que la matriz es la misma y nosotros hemos cambiado en términos demográficos, somos muy distintos que hace 20 años atrás. Tenemos enfrente un gran cambio en términos de la crisis climática, que nos va a hacer mucho más vulnerables que hace unos años atrás, porque se están agravando los eventos. Tenemos jóvenes, no solamente que crecieron, tienen más edad, sino que tienen una visión distinta del futuro. Nuestra seguridad social no ha cambiado para absorber a esas nuevas generaciones. ¿Quién se puede imaginar que, por ejemplo, un joven que hace 40 años entraba a una fábrica y se jubilaba en una fábrica, hoy puede aceptar ese? Los jóvenes entran, salen, prueban diferentes cosas, claro, estudian, dejan un tiempo, vuelven a entrar, y el sistema de seguridad social tiene que responder a ese dinamismo. A ese dinamismo y ese cambio. Bueno, yo quiero hacer ahora una brevísima pausa y luego seguimos charlando con Verónica Serafini. Bien, continuamos aquí con Verónica Serafini, ya son nuestros últimos minutos. Verónica, si te preguntaran hoy, dos reformas importantes que debe hacer un gobierno hoy Paraguay, ¿qué necesita lo más urgente? Porque si hacemos la lista es interminable. Entonces, pero bueno, sí, bueno, un cambio paradigmático dentro de la economía, ¿qué sería? El modelo productivo. El modelo productivo. El modelo productivo. ¿Por qué? Porque este modelo
todo lo que podamos hacer por fuera del modelo, por ejemplo, una reforma universitaria de educación superior, una educación con un modelo productivo como el que tenemos, no vamos a aprovechar los últimos años que tenemos del bono demográfico. Y nosotros estamos ante una situación muy complicada en términos de sostenibilidad de la deuda, de sostenibilidad de la seguridad social y de sostenibilidad del crecimiento. Nuestros motores históricos del crecimiento se estancaron. Ya no podemos expandir la frontera agrícola como hicimos hace unos 20 o 30 años. La crisis climática va a afectar, está afectando. Nos tenemos que incorporar al mundo en un contexto muy distinto al que era 20 o 30 años atrás y no estamos haciendo esos cambios. Y ahora estamos festejando que llegamos al clima de inversión, al grado de inversión, pero no tenemos condiciones para aprovechar ese grado de inversión, sobre todo si queremos inversión de calidad. Ahora, si queremos que venga la inversión de menor nivel en las cadenas productivas y que vengan las fábricas que envuelven en cajas y llevan los insumos, podemos recibir, pero debiéramos aspirar a exportar bienes de mayor valor agregado, y para eso tenemos que también paralelamente invertir en educación. Pero no tiene mucho sentido invertir en salud y en educación, en capital humano, si después no vamos a tener dónde emplearse. Y te pongo un ejemplo. Hay alrededor de 800.000 adultos, personas adultas, que no tienen educación media en Paraguay. ¿Cuánto? Que es 800.000 personas. 800.000 personas. Personas adultas trabajando, sin educación media, con menos de 12 años de estudio, que es lo mínimo que según todos los años trato de hacer cálculo, y todos los años encuentro que para salir de la pobreza se necesitan por lo menos 12 años. O sea, la probabilidad de ser pobre teniendo 12 años promedio de estudio cae casi al 5%, mientras que el promedio es del 25%. Entonces, si nosotros queremos aspirar a reducir la pobreza a través del trabajo, tenemos que educar a la población que trabaja. Para los niños son otras políticas, son Tecopora, Hambre Cero, políticas que nos permiten que ellos terminen por también la educación media. Pero ¿qué pasaría en un hipotético caso si ponemos todos los recursos posibles, conseguimos que esas 800.000 personas terminen educación media y después tengan formación laboral y terminen una carrera técnica de 4 años? La pregunta es, ¿dónde irían a trabajar en este contexto? Que en cierta forma está sucediendo con la gente que estudió con becal. Bueno, las tasas, hay un estudio que ya encontró que el mayor nivel de desempleo es en los niveles de estudio más altos. Justamente por eso. ¡Qué tragedia! Es una tragedia, porque el modelo económico no acompaña ese esfuerzo, y eso que no estamos haciendo mucho en refuerzo, nosotros estamos invirtiendo la mitad de lo que debiéramos. Y es un poco también lo que ya se ve en las mujeres. Con la reforma educativa conseguimos equiparar las tasas de cobertura de las mujeres. Las mujeres estudiaron más que los hombres, pero sin embargo el 43% de las mujeres está fuera de la fuerza de trabajo habiendo estudiado. El 80% de las mujeres no gana el salario mínimo, siendo un país con un 41% de jefatura de hogar femenina. Y en las mujeres se ve ese problema, como el esfuerzo que hacemos no se traduce después en las capacidades educativas, no se traducen en capacidades económicas, y eso hace que finalmente no podamos empujar o reducir la pobreza porque no hay fuentes de trabajo para que las personas adultas consigan un mejor
nivel de ingresos. Y claro, el salario mínimo en este momento para una familia tipo no saca de la pobreza tampoco. Eso hay que saber. Claro, es para sobrevivir. Apenas está en el nivel, y sobre todo con la inflación de alimentos que tenemos. Entonces, sí tenemos, no creo que haya un cambio prioritario, pero sí creo que hay 2 o 3 que deben ir juntas. Claro. Porque uno solo, así como estamos, no va a tener el impacto, ni aunque invirtamos mucho en educación o invirtamos mucho en salud, que ambos es lo que llamamos en economía capital humano, porque una persona enferma tampoco ni se educa ni puede trabajar. Y por otro lado el modelo productivo. Tienen que ir de la mano para que podamos salir de este embrollo, porque nosotros estábamos, fíjate que las estadísticas nos decían que para más o menos 2045 teníamos los vencimientos más altos de deuda, de capital, no servicios. Se acaban todos los fondos jubilatorios de IPS, porque los de la caja fiscal están ya en crisis, y se acaba el bono. Ahora se está adelantando un poco el término del bono demográfico. Nos seguimos endeudando, esto era antes de la deuda de los últimos 5 años. Entonces nosotros vamos a tener una década de los 40 bastante complicada si no hacemos algo hoy. Y ya está aquí a la vuelta. O sea, los chicos Claro. que están en el escolar básica ya son los que van a tener problemas para enfrentar el gran desafío de los 40 o 50. Apocalíptico. Y casi sí, me animaría a decir que sí. Por lo menos es apocalíptico si nosotros aspiramos a un país esta distinto. perspectiva, Verónica, y ya nos estamos yendo, en el sentido de que como que no hay una decisión política de tomar en serio ese escenario. Y sí, porque estamos en un punto, estamos como en un momento bisagra. Si uno mira todo este escenario. Y ahora, si vamos a quedar igual, no es apocalíptico. O sea, aspiramos a continuar con 25% de pobreza y bueno. Quedamos así. Te agradezco muchísimo, Verónica. Bueno, un gusto. Y a ustedes también por estar allí todos los martes a las 19 horas, y les invito nuevamente a que nos veamos el próximo martes. Muchas gracias.